Pues vamos ya a nuestra parte final del programa para hablar con Enrique Vázquez, psicólogo, y él se ha desplazado hoy como cada martes. Muchísimas gracias, Enrique, a nuestros estudios de Radio Giralda para hablar sobre un tema que afecta cada vez más a los españoles y a los ciudadanos del mundo en general. Estos trastornos producidos por las familias desestructuradas que cada vez van a más, ¿no? Porque parece que estamos consiguiendo que esa unidad familiar que era típica antiguamente, o hace por lo menos unos 50 o 40 años, se dé cada vez menos, ¿no? En nuestro mundo, en nuestro país, en todo. Sí, las circunstancias sociales también ayudan, en este caso, a que se dé que haya un aumento de familias desestructuradas incluso en nuestra zona, en Sevilla, en la provincia, en Andalucía, con mayor incidencia, con lo cual los psicólogos, trabajadores sociales, los médicos y todos los agentes sociales tenemos que estar muy encima, porque parece que está teniendo una creciente problemática al respecto, sí. Bueno, Enrique, pero ¿qué consideramos una familia desestructurada, ¿no? Porque habrá varios tipos, ¿no? Podemos considerar una familia desestructurada desde una madre soltera hasta incluso una pareja que vive junta pero que no para de pelearse y su hijo ve eso constantemente, ¿no? ¿Qué consideramos este una tipo? familia desestructurada se puede definir como aquella familia en la que existen circunstancias en las que existe una conflictividad interna importante. Puede ser debida a muchos factores, desde lo que has comentado respecto a una madre soltera, a una separación. Pueden ser factores que no dependan de nosotros, como puede ser una muerte, como puede ser una enfermedad, puede ser incluso factores que dependan incluso del propio niño, que a lo mejor el niño tenga un retraso, que tenga alguna enfermedad al mismo tiempo. Es decir, los factores son muchísimos. Al final el tratamiento no deja de ser muy parecido, en el sentido de que se pretende que esa familia empiece a entender que tiene que conformar ese núcleo familiar en base a unos valores. Esos valores que van a formalizar probablemente un comportamiento adecuado, sobre todo para conseguir la estabilidad emocional normalmente de los pequeños. Podemos considerar ya, esto yo creo que a lo mejor no, pero bueno, también se puede considerar una familia desestructurada una familia en la que el niño está todo el día solo porque los padres están todo el día fuera trabajando, o eso ya pasa a ser una falta de atención. El límite entre familia desestructurada y falta de atención no está claro. Habría que preguntarle al niño, habría que evaluar al niño si realmente esa falta de atención le está perjudicando a nivel emocional, a nivel social. Pero sí que es verdad que sería un factor de riesgo. Es decir, que un niño esté todo el día solo muy probablemente va a generar una falta de emocionalidad, de sentir que sus padres están cerca, que tiene refuerzos positivos o incluso castigos en el caso de que haga cosas mal, y eso va a repercutir casi seguro en su ambiente general. Vale, porque ahora mismo con la situación laboral que tenemos, todo el mundo trabajando fuera todo el día, los niños tienen que estar muchas veces pues en guarderías o con una cuidadora o con los abuelos, que son habitualmente con los que ayudan a la familia si están en la misma ciudad, porque aparte si no viven en el mismo sitio es complicado. ¿Y cómo se puede hacer esto por parte de los padres? Es lo que comentaba, ¿no? En las circunstancias está marcando un poco la calidad y la forma en la que estamos educando a los niños. Evidentemente en muchos casos es complicado, pero sí tenemos rangos de acción donde podemos manejar nuestras conductas para que ese niño se encuentre mejor dentro de los límites que tenemos a lo mejor laborales. Es decir, se trata de priorizar en cierta manera el hecho de que quizás el hecho de echar 2 horas más extra en un trabajo, el que lo tenga hoy día, puede suponer a medio largo plazo quizás un problema emocional en el niño, con lo cual quizás tengamos que saber priorizar un poco a medio y largo plazo qué consecuencias puede traer nuestras elecciones, claro. Bueno, ¿y a qué miembros de la familia afecta? Porque a los padres a lo mejor también le afecta, no solo a los niños, ¿no? Le puede afectar a todos los miembros. Sí, está centrado en los niños porque se supone que son las personas que menos culpa tienen en este caso, ¿no? Quizás los padres tienen más responsabilidad en este caso, pero por supuesto las consecuencias psicológicas para los padres en un caso de familia desestructurada son muy importantes, evidentemente. Ten en cuenta que una familia de padres que tengan 40 años, por ejemplo, que son padres relativamente jóvenes, les queda todavía 40 o 50 años probablemente todavía de vida. Si tienen que arrastrar una serie de problemas psicológicos durante toda esa vida derivados de esa falla familiar, pues claro que sí que es importante. Bueno, ¿y cuáles son las incidencias o trastornos más habituales en este tipo de situaciones?
Igual pasa que bueno, las variables que influyen son diversos, son múltiples. Podríamos hablar de factores a nivel personal. En los niños más pequeños, por ejemplo, el retraso en el habla, por ejemplo. Sí. Podríamos hablar de problemas de comportamiento a nivel social, el robo. Podemos hablar incluso de la mentira, como un problema derivado a lo mejor del miedo al castigo, del robo como el miedo a la pertenencia. Podemos hablar de problemas emocionales, el niño que no sepa expresar correctamente, que no sepa relacionarse. Los problemas son múltiples. Es decir, tenemos que poner mucho énfasis en darnos cuenta en qué áreas puede estar el niño realmente teniendo un cierto déficit para cuanto antes intentar manejarlo. Sí. Y me estás hablando incluso hasta del retraso del habla, o sea, con una edad tan temprana ellos ya empiezan a notar. La realidad es que un niño, cuando los estudios indican que cuando no se le da cercanía física, están los científicos de acuerdo en que tiene cierto retraso madurativo en cuanto al habla, en cuanto incluso a la hora de andar, en cuanto a la expresión corporal. Desde muy pequeño, incluso te diría casi desde lo prenatal, está empezando a haber incidencia de la forma en la que manejamos la situación con respecto a los niños, con lo cual tenemos una responsabilidad tremenda. No, hablábamos antes de que cuando le ponían las madres, ¿verdad?, la música clásica en la barriga incluso. Sí, decía nuestra compañera Maika que eso influía. ¿Tú crees también que eso influye? Que cualquier hábito, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de ciencia. Es decir, en base a los estudios que se han realizado, efectivamente se comprueba que los hábitos prenatales influyen en la posterior maduración del niño. Por ejemplo, están claros los hábitos en cuanto a temas de sustancias, tabaco, alcohol, comidas, incluso grasas, etcétera. Pero también en cuestiones psicológicas, es decir, parece ser, según los estudios indican, que aquellos niños que prenatalmente se les ha dado una cierta consideración, digamos, de relajación en el entorno familiar, de que la mujer tenga unos hábitos saludables, de que duerma las horas necesarias, de que incluso le hable, parece que está produciendo en los niños una mejor maduración, un mejor desarrollo a nivel, ya cuando nace, es decir, posteriormente al nacimiento, con lo cual cualquier cosa de esa hay que tenerla en cuenta porque puede ser que influya mucho, sí. Claro, pues entonces hay que tener también cuidado porque hay muchas parejas que en el embarazo pues tienen broncas, incluso Exacto. Ahí está, digamos, el principio de su separación porque, no sé, por circunstancias o lo que sea, no se han llevado bien y todo eso ya el niño lo percibe. Claro, tienes que entender que es muy importante el hecho de que los miedos, por ejemplo, es algo que se transmite al niño. Desde muy pequeño, el niño cuando entra en casa, como hablábamos el otro día, y entra ese padre malhumorado, no piensa que es que tenga un problema en el trabajo, piensa realmente que es su culpa. ¿No? Claro. Exacto. Con lo cual, cualquier miedo que le estás transmitiendo al niño desde muy pequeño es muy probable que influya en su vida posterior. Por ejemplo, miedos a la hora de afrontar problemas en clase, miedos en cuanto a cruzar la calle. Si no dejas trepar a tu hijo a los árboles con los demás niños, es muy probable que el día de mañana el niño no trepe con los demás y probablemente no se sienta al mismo nivel, con lo cual la autoestima va a verse afectada. Fíjate qué importante es desde muy pequeño empezar a fomentar que el niño tenga su propia autonomía, porque probablemente le estás haciendo un favor en el futuro realmente. Y también yo lo que veo es que hay una sobreprotección hacia el niño, por ejemplo, a la hora de estudiar. Yo recuerdo en mi época, yo estudiaba sola. Yo le preguntaba a mi madre una duda puntual, pero ya está, que no le preguntaba nada más. Pero hoy en día se lleva mucho en las academias, tener un profesor particular que imparta casi todas las asignaturas de una materia. Y de hecho los niños ya no saben ni estudiar, estudian todo de memoria y no son capaces de estudiar por sí mismos. Claro, muchos padres tienen que empezar a entender que el hecho de sobreproteger al niño no significa ser mejor padre. Quizás no le estemos haciendo un favor al niño si no lo estamos dejando trepar, como decíamos antes con Marta. Es decir, esa proliferación ahora de academias, de ayudas al estudio, de falta de ser autodidacta, en muchos casos no está ayudando a la autonomía personal, a saber que si tú tienes un problema, al final tú tienes que encontrar la solución. Es probable que si tú la encuentras por ti misma, es muy probable que en el futuro te sientas más reforzada para buscar otras soluciones a otros problemas incluso más graves. Por lo tanto, lo ideal sería encontrar ese equilibrio entre una ayuda externa, que a veces puede ser necesaria, pero tampoco una sobreprotección en cuanto a la ayuda al estudio. Si los centras en eso únicamente, probablemente nos estemos equivocando.
Enrique, ¿y qué consejo le darías tú a estas familias que a lo mejor piensen las madres, bueno, pues mi familia la verdad que sí que puede ser un poco desestructurada o tenemos problemas? ¿Cómo le aconsejas tú que evalúen a su hijo, que lo observen y que digan, bueno, pues aquí hay un problema y ahora, bueno, primero eso y después te voy a preguntar qué hay que hacer en esas situaciones? Primeramente hay que empezar, si tienes pareja, tienes que empezar a conformar una serie de valores, yo diría que casi por escrito, de lo que quieres realmente transmitir a tus hijos el día de mañana. Es decir, saber exactamente qué áreas o qué variables quieres manejar para que ese niño sea fuerte ante un presente que en realidad va a ser alejado de sus padres. En la adolescencia nos enfrentamos a situaciones en las que nuestros padres no están. Por lo tanto, desde muy pequeños tenemos que empezar a fomentar la autoestima del niño. ¿Cómo? El diálogo, la comunicación. Al final, la mayoría de las cosas que voy a decir son de sentido común. La atención, el cariño, el refuerzo constante, el castigo, por supuesto, si en algún momento hace falta. Es decir, se trata de no olvidarse de que somos padres de esos niños, pero también no dejar de ser amigos en algunos momentos. Siempre sin olvidarnos de que estamos a un nivel asimétrico, no estamos al mismo nivel. ¿Vale? Hay mucha importancia porque hay muchos padres se pasan de las rayas y quieren ser amigos de los niños y eso no está bien, ¿no? No está bien. De hecho, hay una tendencia en últimos estudios que se han encontrado en la que padres sobreprotectores tienen cierta correlación con niños con síntomas esquizofrénicos. Imaginaros. Es decir, lo importante que es no sobreproteger al niño demasiado, porque es muy probable que correlacione con que el niño al final tenga problemas a nivel madurativo, a nivel de desarrollo. Bueno, y entonces, ¿cómo detectan esos padres que puede haber un problema en el niño? ¿Cómo dicen, bueno, pues aquí creo que hay un problema y tengo que tomar medidas? Sin llegar a estar encima continuamente, porque ya hemos hablado que eso probablemente sea perjudicial para el niño, sí desde cierta lejanía se puede mantener un cierto contacto con lo que hace el niño. Por ejemplo, estar en contacto con los profesores, que al final son los que están más tiempo con el niño. Es muy bueno que los padres inviten, por ejemplo, a sus amigos a casa, que vean cómo esos niños se relacionan en el entorno de las amistades. Es muy positivo que el niño acuda a lugares donde se tenga que enfrentar por el mismo a situaciones que a lo mejor en casa no es capaz de resolverla. Es muy necesario que el padre entienda de que el diálogo es fundamental. En base al diálogo vas a encontrar si el niño tiene alguna falla en cuanto al lenguaje, a la forma de expresarse, el cariño, tocar. Es decir, acercarte, besarlo, por supuesto, sí. Hay que acercarse al niño mucho más de lo que mucha gente lo hace. ¿Y cuando hay un problema, qué hay que hacer? Lo principal es reconocer y ser humildes y reconocer que quizás los padres no son los mejores educadores en todo momento. Muchos padres les cuesta trabajo darse cuenta de que, bueno, quizás profesionalmente no tienen los conocimientos para ayudar al niño en ciertas áreas. Ya eso es un paso importante, ¿eh? Muchas veces te encuentras en consulta a padres que no les puedes decir cómo educar a sus hijos. Y encima ¿no? se enfadan, a lo mejor. Se enfadan, exacto. Entonces, lo ideal sería empezar por ese reconocimiento de que las limitaciones de los padres llegan hasta donde llegan. Posteriormente, hay profesionales que se encargan perfectamente de evaluar y de tratar a los niños que tienen ciertas fallas en su comportamiento. Por lo tanto, en este caso sería delegar, tan sencillo como eso. Es decir, es muy importante que el padre de fábrica, por así decirlo, traiga una serie de comportamientos adecuados para la educación del niño, pero si no llegan, no pasa nada. Para eso están los profesionales, exacto. Profesionales, por ejemplo, como psicólogos, ¿no? Por ejemplo, o pedagogos. Pedagogos, trabajadores sociales, logopedas, médicos. Hay toda una gama a nivel social de personas que se encargan de intentar solucionar ciertos problemas que puedan tener los niños en muchos aspectos. Como psicólogo te encuentras muchos casos de este tipo. Yo me encargo sobre todo de adultos. Es decir, yo sí me encuentro muchos padres que no saben cómo educar a sus hijos. Que también deben ir a que se le dé consejos, ¿no? Sería recomendable no solo los padres que no saben, sería recomendable que todos los padres fueran a ciertas charlas, a ciertas reuniones de grupo en las que les formen o que lean libros o que vayan a internet y que lean consejos sobre cómo educar, digamos, positivamente a tus hijos. Exacto, sí. Yo creo que eso nos hace mucho, ¿no? Que los padres no suelen informarse sobre esos temas. Sí que se suele decir que cuando la mujer está embarazada, sí leen sobre el proceso del embarazo, sobre cómo tratar al niño el primer año, pero ya el proceso que viene después no... Sí.
De hecho, muchas personas se basan únicamente en el sentido común. Decía antes que el sentido común es muy importante, pero lo ideal sería combinar sentido común con formación. Y esa formación no vas a ir a una facultad a aprender probablemente porque no tengas tiempo, pero sí hay hoy día muchos recursos a los que tú puedes acudir para, con simples consejos. Hoy día está muy de moda, por ejemplo, los programas de televisión que están relacionados con la educación de los niños, tanto a nivel infantil, por ejemplo, o la Super Nanny, ¿verdad? Hay niños realmente afectados por esta desestructuración. Pues ahí se está haciendo visible el hecho de que pequeñas formas nuevas de comportamiento están influyendo positivísimamente en los niños, en el carácter, en la forma de actuar de los niños. Con lo cual, lo ideal sería eso, combinar ese sentido común con una serie de formación que tú puedes adquirir por tu cuenta perfectamente hoy día. Y Enrique, ¿tú qué prefieres? ¿Una educación estricta, dura? ¿Es mejor eso o no? ¿O es mejor una educación mucho más de entender, intentar hacerlo razonar? Porque a veces los padres tienen se encuentran en esa tesitura, no lo saben realmente qué ha sido bueno, o a lo mejor si el niño ha hecho algo malo piensan, pues tendría que haberlo castigado más, no tendría que haberlo dejado hacer esto. Como en todo, hay un término medio. Es decir, no se trata de ser amigo de los niños, tampoco se trata de ser muy padre de los niños. Es decir, el niño debe entender de que la figura del padre está por encima de él. Eso por supuesto. Pero también tiene que entender el niño de que el padre está ahí también por si tiene un problema. Con lo cual sería combinar un poco la labor de padre y la labor de amigo. Es muy complicado, porque es muy fácil caer en los límites por arriba, y de ser estricto cuando uno a lo mejor está cansado, llega a casa, no le apetece ser dialogante con los niños, tendrá que rebajar entonces ese carácter, ¿vale? Y por abajo igual, es muy fácil caer también en el diálogo excesivo con los niños. Los niños no tienen que contarle todo a los padres, y los padres no se tienen por qué enterar de todo lo que les pasa a los niños, porque le estarías quitando autonomía, no tendrían autoestima entonces. Pues nada, hasta aquí hemos hablado hoy sobre este tema muy importante en esta sociedad en la que vivimos, Enrique, y sobre todo muy interesante. Seguro que nuestros oyentes han aprendido bastante con tus palabras. Eso espero.